estamos hoy? ¿Cómo venimos? Con hambre. Yo creo que ya somos varios. Hubiéramos encargado algo, ¿no? Para cenar en lo que grabábamos. Sí, pues, pero Unos luego boneles. se presean. No, unas quiero unos ensaladas. taquitos. Aquí Una ensalada de pollo, de bistecito, así asadito. Cosas. No, un kilito de pastor, mira, así que. Estoy luchando contra la tentación. La tentación. Uy. Capital. Es un día nomás. Ay, no. Chicos, en un nuevo programa, Hello. con un tema, ¿cómo digo? Temazo. Temazo. Con un temazo. Temazo. Hijos al reflejo de los padres. Yo creo que este tema va a crear mucha conciencia en los papás y que yo creo que este tema, bueno, al igual que todos, o sea, son importantes al fin y al cabo, ¿no? Pero creo que cuando hay temas referentes a esta parte de papás e hijos, o la educación de los hijos, o que en muchas ocasiones los papás no entienden por qué los hijos se comportan de tal o cual manera, y que a veces nos los llevan al consultorio y arréglenme a mi hijo. Ahí te lo traigo. Y que algo que yo les comento, que mucho tiene que ver, ¿sí? El cómo son los papás, cuál es la conducta de los papás, el cómo se manejan los papás, porque pues al final los hijos son pues un reflejo de los papás, ¿no? Hay un video que a mí de verdad me encanta. De una ocasión mandan llamar a una mamá de la escuela, ¿no? Y pues le empiezan a decir a la mamá pues que le agradecen, o sea, la mamá iba como... Ya la defensiva, ¿no? Ya la defensiva de qué había hecho su hijo, ¿no? Entonces, pues le empiezan a agradecer a la señora, pues por la educación que le habían dado al niño, puesto que el niño, de acuerdo a sus valores y a sus principios, había sido muy empático con otro pequeñito al que le estaban haciendo bullying y él lo ayudó, ¿no? Entonces, es ahí donde se marca mucho este tema, ¿sí? Los hijos, el reflejo de los padres. Y que también quiero citar un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, de la autora Marta... Se me fue el nombre, discúlpenme gente, se me fue el nombre. Un falso recuerdo. Un falso recuerdo. Pero por ahí se los vamos a estar pasando, se me fue el nombre de esta autora, pero realmente es un libro muy productivo precisamente para que los papás puedan entender el por qué los hijos son el reflejo de los papás. Pero para iniciar con este tema, aprendizaje por imitación. ¿Qué es el aprendizaje por imitación? Pues lo podemos entender, güey. Como ahorita tú lo comentaste, la parte de producir o la reproducción, la imitación de ciertos patrones de conducta. Hay algo que nos enseñaron en la carrera, y al momento de estar revisando los autores, las diferentes metodologías o las áreas de la psicología, y se habla de un autor, su nombre era Albert Bandura, el cual él crea este concepto de aprendizaje por imitación, o que también se le conocía como aprendizaje vicario. Él hizo un experimento en donde tenía 3 grupos control. En el primer grupo les mostraba un video en donde se veía un adulto con un muñeco que le llamaban el muñeco bobo, que son estos muñecos que se inflan y que por más que tú los muevas o les pegues, regresan. O sea, no se pueden caer, o sea, hay un contrapeso y regresa el muñeco. Entonces, selecciona un grupo de niños, les muestra el video donde hay un adulto golpeando el muñeco, ¿sí? Con los puños, con el pie, algunas herramientas que estaban ahí, como un martillo, un bat, un palo, ese tipo pues de situaciones, ¿no? Al segundo grupo les muestra al adulto realmente pues ni siquiera tomando en cuenta el muñeco, ¿no? O sea, no se ve un tipo de actividad con el muñeco, más bien haciendo otro tipo de cosas,
y al tercer grupo no se les muestra absolutamente nada. Entonces, al momento de estar viendo, ahora sí que la respuesta de los niños, el grupo al que se les mostró que los adultos estaban golpeando al muñeco, pues el niño tendía a repetir la misma conducta, ¿no? O sea, agarrar el muñeco, aventarlo, patearlo, golpearlo, etcétera. Al segundo grupo, pues realmente el muñeco no le hicieron caso, se pusieron a hacer otro tipo de actividades, o a lo mejor a alguien le llamó la atención el muñeco, pero realmente no era como que limitar una conducta hacia el muñeco. Y el tercer grupo, al que no se les mostró el video, pues realmente fue, ahora sí que variado, ¿no? A lo mejor a los niños les llamó mucho la atención el muñeco, comenzaron a jugar con él, y a lo mejor a otros no les llamó la atención y hacían otro tipo de actividad. Entonces, a través de esto él determina que obviamente la reproducción de una conducta por imitación sucede principalmente en los niños, ¿no? También en adultos lo podemos llegar a hacer, o sea, imitar conductas, maneras de hablar, maneras de comportarse, de caminar de ciertas personas, pero aquí principalmente todo esto se lleva a cabo a través de la niñez. Lo que el niño observa lo reproduce, lo vuelve a imitar, digámoslo así, porque hay 4 puntos importantes, lo que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. La atención es obviamente el observar una conducta de otra persona, de un tercero. La retención es algo que mencionábamos incluso en el programa pasado, que era lo de los falsos recuerdos, que es esta codificación de la información y almacenamiento en la memoria, ¿sí? La reproducción, pues, es el imitar de alguna manera o reproducir esa conducta que el niño observó. Y la motivación aquí juega un papel bien importante. ¿Por qué? Porque a través ahora sí que la respuesta, digámoslo así, de las demás personas, esta conducta o se puede mantener o se puede no olvidar, pero sí modificar. Sucede, por ejemplo, mucho con niños pequeños. A mí me llegó a tocar ver un par de casos en donde el niño cuando es chico y comienza a hablar, parece que lo tienen a veces hasta como un perico, ¿no? A ver, di esto, ¿no? Mamá, Di papá, mamá o di agua. cierta palabra. Entonces a mí me tocaba ver en algunos casos donde le decían al niño que dijera una grosería, ¿no? Entonces el niño dice la grosería, lo escucha chistoso porque está empezando a hablar y todos, ¡ay, qué bonito! Y le aplauden y cosas así, ¿no? Y qué bonito, y qué bonito. Entonces obviamente pasa el tiempo. Se escucha chistoso. ¿Y a poco no se escucha bien chistoso cómo dice la grosería? Entonces pasa el tiempo y pues obviamente el niño al ver esa motivación por parte de los papás, de los tíos, de terceros, refuerzan obviamente la conducta de decir, ok, pues entonces lo que hice está bien, ¿no? O sea, lo que hice pues es correcto, a todos les gustó, todos se rieron, todos me aplaudieron. Es una recompensa. Exactamente, me recompensa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a volver a reproducir. Que sí, el niño crece. Y la gente piensa al final que es pues normal, o sea, que es una acción pues normal del niño, pero pues no se dan cuenta que al final es una forma de educación, porque pues sí, desde el punto de vista, o más bien desde el enfoque ya como tal de malos comportamientos, ¿no? O comportamientos que al final el niño, como ahorita lo dices, Marino, o sea, ve que todos le están aplaudiendo, ve que todos estamos jijijaja con la acción, con que le pegó a la, no sé, a la mesa, o con que le dijo una grosería a la tía, y ¡ay, qué chistoso! Mira, ¿y cómo te dice? Y es que si eres así. Y al final el niño pues no está siendo consciente de que es una acción que está al final dañando a la otra persona. Uh-huh. Y al ver que tú le aplaudes y al ver que tú estás como motivándolo para que lo haga, pues lo puede hacer con la tía, como lo va a hacer con la maestra en la escuela, como lo va a hacer con la señora que se subió al transporte público junto con él. Acciones que al final van a dañar que ese niño a nivel social se pueda desenvolver de una manera adecuada también. Un ejemplo que de pronto yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? O sea, es que ves al niño que está haciendo berrinche y de pronto escuchas personas de, es que ¿por qué no le da unas nalgadas, no? Uh-huh. O sea, yo ya le hubiera dado unas nalgadas. Cuando de pronto un niño va de visita a otra casa y se sube con los zapatos al sillón y a ti casi te está dando el infarto porque ya está agarrando tus cosas y tú, Dios mío,
y que muchas ocasiones de pronto la pregunta es, pero es que el papá, ¿por qué no le dice nada? No hace nada. ¿O por qué no hace nada? Aquí hay dos situaciones bien importantes en base a lo que comentas, María. Una, porque él ya trae una conducta reforzada por los papás. Y otra, que el hecho de que los papás no vean que el hecho de ir su hijo a otra casa y empezar a brincar en el sillón, con los zapatos, una casa que a lo mejor cuidan y demás, y el papá es de, ay, mira, está bien a gusto, y no alcanza tampoco el papá a dimensionar, pues aún más se potencializa ese refuerzo. Sí, o sea, llega el punto de la permisividad también por parte de los papás, en el sentido, como comentas, Gwen, de que no llegan a hacer esta conciencia con los niños, o incluso dicen, mira, es que está chiquito, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado como que esa parte por estar justificar, exactamente, justificable para ellos de decir, es que como está chiquito, es que es un niño, o sea, él ahorita no tiene conciencia, él ahorita no sabe. Con mayor razón. Precisamente por esa parte. Pero tú sí, güey, o sea, tú sí tienes conciencia y estás viendo las que está haciendo tu hijo, pues algo, ¿no? De tomar conciencia o acción. Sí, exactamente. Entonces, al final de cuentas, todas estas acciones, como los que le comentaba, el aplauso, el elogio, ay, qué bonito, es un niño chiquito, o la misma permisividad de los papás, pues llegan a reforzar la conducta. Entonces, como los niños no saben diferenciar, a lo mejor ya uno como adulto, la parte de qué es bueno, qué es malo, en el sentido de qué hago y que me beneficia, no le perjudica a nadie, ni me perjudica a mí, y todo lo contrario, pues obviamente el niño simplemente lo imita y lo reproduce. Y más cuando lo ve en otras personas también, incluso hasta en otros niños, ¿no? Y que sucede incluso mucho en escuelas. Hay papás que dicen, es que mi hijo, yo no le he enseñado nada de eso. Es que yo lo he educado bien, o sea, yo le he enseñado que esto no está bien y que esto sí. Entonces, no sé mi hijo de dónde sacó eso, mi hijo de dónde aprendió todo eso. Pues ahí ya entran otros factores como la escuela, los otro amigos, tipo de aprendizaje. en donde el celular, por ejemplo, ¿no? O sea, qué es lo que normalmente tu hijo está ve viendo en redes sociales o en ciertas plataformas, con personas terceras, o sea, personas con las que quizás convive un poquito mayor de tiempo, principalmente papás que se la pasan todo el día trabajando, ¿no? Y lo voy a dejar en la casa de la abuelita. Los niños tienen cuidadores. Que tienen cuidadores, pues a lo mejor también por ahí, ¿no? Entonces, al ver que, por ejemplo, incluso con otro niño que se porta mal, que hace berrinches y que todo esto, el papá es como, ándale, pues ya para que te calles, aquí está, decir, pues es que a él se lo dieron, o sea, entonces si yo lo hago, también me lo van a dar, ¿no? Entonces empieza esta creación, ¿no? Esta imitación de conductas, principalmente porque están observando que hay ciertos beneficios, digámoslo así, ¿no? O reforzadores hasta cierto punto. Entonces, sí es algo muy, muy, muy sutil, que sí es trabajar con los niños, incluso los que trabajan, ustedes, por ejemplo, que trabajan con niños en terapia, que también incluso la manera de cómo les hablas, las palabras que utilizas, el comportamiento que tú tienes con los hijos, o bueno, en este caso con los pacientes, pues también el niño va a empezar a absorber. Escuchábamos mucho en la facultad que decían, es que los niños son como esponjitas, ¿no? O sea, van absorbiendo absolutamente todo, y sí es cierto, o sea, van creando estas redes, van creando estos conceptos, crean nuevas habilidades, etcétera. Entonces es muy fácil poder captar la información de todos lados, pero ahora sí que la información a veces es perjudicial para ellos, y más cuando lo observan de los papás. Fíjate, Marín, que ahorita que dices de los niños, cuando trabajamos con ellos, muchas veces dice el papá, pero ¿por qué aquí sí se comporta bien? ¿Por qué aquí sí recoge sus juguetes? ¿Por qué aquí sí se mantiene jugando de una forma tranquila o de una forma sana? Dice, llega a la casa y es un torbellino, no hace caso, no recoge, anda para arriba y para abajo. Digo, porque aquí se les está poniendo un modelo donde yo, no es que me baje a su nivel, pero sí es la parte donde yo estoy poniéndole esa atención, enseñándole reglas a base de la terapia de juego, enseñándole o modificando aspectos que el niño viene presentando que no son tan correctos en otros lugares. Digo, si tú como papá no pones esa atención o no pones esas medidas en casa,
va a llegar al mismo contexto y va a hacer lo mismo que sabe hacer ahí, porque no hay una atención por parte del papá. Y es Pero, que creo, perdón, perdón. bueno, nada más por esto punto, porque creo que también al final el papá o la mamá como que se deja dar por vencido muy fácilmente, ¿no? O sea, tal vez ustedes los ven una vez a la semana, una vez cada 15 días, y el papá es algo que debe de estar trabajando Todos los con el días. niño todos los Todos días. los días. Y esa permeabilidad, como decías, Marino, o esa, más bien persistencia, perdón, del papá para, ok, por ejemplo, bueno, ¿qué trabajaron? Interesarse, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo yo lo puedo imitar para que mi hijo, mi hija tenga esto que está teniendo aquí con ustedes, ¿no? Que siga viendo como el entorno similar al que ve en su consultorio, pero ya en mi casa. Sé que me va a costar trabajo, pero necesito que mi hijo mejore o necesito que haya más como, bueno, sí, que mejore en el sentido que esté pasando, pero al final muchos papás les dejan la responsabilidad a ustedes, ¿no? Es bien triste, Nutri, por ejemplo, que cuando llega un niño a terapia, siempre, eso es esencial, la primera sesión es con los papás para esta parte de la entrevista y demás. Y es tan triste el ver cómo a los papás se les dificulta llevar un seguimiento dentro del proceso del niño, donde ha habido papás que a mí me dicen, pero me va a volver a llamar. Claro. Es que él es el que se porta mal Él en es la el del escuela, él problema. es el que se porta mal en la casa, es que él es esto, sí pues, pero qué tan importante es el ubicar la parte del sistema. He ahí porque somos sistémicos, ¿verdad? Porque qué tan importante es el estudiar la parte del sistema. Y que en esta parte de la atención, ahorita que también lo estabas comentando, Marco, también es importante que los papás ubiquen qué diferentes tipos de atención. No es lo mismo el darle la atención a tu hijo, enseñándole cuáles pueden ser los límites, cuáles pueden ser, por ejemplo, el seguimiento o reglas o indicaciones dentro de un juego, el cómo mostrar un juego sano, sin agresión, inclusive cómo trabajar cierto tipo de valores y, por ejemplo, lograr la empatía también del pequeño ante el juego o ante otros compañeros, ¿no? A diferencia de cuando me ha pasado, le dices al niño, no pases por ahí porque te vas a caer, y pasa el niño, no pases por ahí porque te vas a caer, y vuelve a pasar el niño, se cae, y lo primero que hacen los papás es, ay, mi niño, no pasa nada, no pasa nada, suelo feo que le pegaste a mi niño, ya luego lo le dirá, regañé. pégale. Ajá, o sea, y de verdad es impresionante el ver que ahora con tanta información y con diferentes tipos de crianza demasiado sanas, todavía sigamos en una ideología desde ese punto y que no nos demos la oportunidad de aperturarnos a esta nueva información, porque mucho se dice, por ejemplo, la generación de cristal, ¿no? O sea, donde me ha tocado adolescentes, o ya no tan adolescentes, es que me estresa el trabajo, sí, pues, pero a ti, ¿quién te dijo que una persona está diseñada para no vivir con estrés? O sea, de hecho, el estrés es parte de la naturaleza del ser humano y hoy en día el estrés te lleva a la ansiedad y no saben cómo gestionar esa parte, pero desde lo que hay en casa. Y ahorita que mencionas esta parte, güey, o sea, el cómo los papás, hay veces que, no digamos lo que sin querer, pero sí la parte de no creer esta responsabilidad en los hijos con las acciones, en la cuestión, no sé, de un berrinche, de cuando hacen algo mal, cuando incluso, no sé, ya le pegan a alguien más, o ha habido casos que hasta en la escuela, o sea, hay esta cuestión de las agresiones, en la parte de justificar un poquito las acciones, o dejando a un lado la parte de los límites, ¿no? O sea, el hecho de mostrar cómo ciertas acciones pues van a tener efectos negativos
en su conducta principalmente y ante los demás también. Entonces, al no ver esta cuestión de límites claros, de responsabilidad y todo esto, pues obviamente el niño va a seguir reproduciendo la misma conducta, porque al no ver esa figura de autoridad que impone o que de alguna manera, pues ahora sí que es responsable también con su hijo y que educa de cierta forma, pues empieza los niños a tener esta repetición conductual, ¿no? Entonces, aquí algo bien importante que hay que reconocer, bueno, yo que trabajo en esta área o en este enfoque conductista, digámoslo así, de la psicología, es que lo que tenemos que modificar, así como tú comentaste ahorita, güey, la parte sistémica, es modificar de alguna manera el entorno. O sea, no es la cuestión de trabajar directamente con la conducta, ¿no? O sea, ok, vamos a modificar esa conducta de tu hijo y enfocarnos principalmente en la conducta como lo único que hay que cambiar, sino el mejoramiento del entorno. O sea, mejorar el entorno, ubicar cuáles son las situaciones que refuerzan de alguna manera ese tipo de conductas, de pensamientos en los niños principalmente, y poder crear un plan de trabajo incluso donde los papás también se incluyan, porque sí es cierto lo que tú comentabas, bueno, o sea, que muchos papás dicen, y también tengo que estar viniendo yo, pero pues la terapia es para mi hijo, ¿no? Yo no trabajo con niños, pero trabajo con adolescentes. Entonces es la misma dinámica, la entrevista con los papás, dar un seguimiento. Yo les aclaro desde un principio, mira, de vez en cuando yo te voy a avisar con anticipación, te voy a pedir que me regales unos minutitos, no sé, antes de iniciar la sesión o ya terminando, como para, les digo yo, simplemente un seguimiento, o sea, el hecho de yo ver por parte tuya cómo has visto a tu hijo, incluso si yo hay ciertas cosas que necesito platicar contigo, o sea, también lo voy a hacer, porque aquí es un plan de trabajo entre todos. O sea, no solamente es aquí en terapia, sino incluso cómo eso también lo puedes llevar ahí a casa. Estaba viendo un video, de hecho, antes de venir a grabar, precisamente relacionado a esto, en donde se ve el ejemplo de terapia, que está la psicóloga trabajando con un niño. Entonces, le dice, es que ya no quiero hacer esto, ya mejor quiero jugar. Estaban haciendo una pequeña actividad y le dice, mira, ya te falta poco, o sea, te falta solamente completar un renglón, completándolo, nos vamos a jugar, ¿qué te parece? Ah, ok, sí está bien, ¿no? O sea, la parte de, ok, está la responsabilidad, pero va a haber una recompensa, digámoslo así. Entonces, al final de la sesión está la psicóloga con el papá y le dice, recuerde que en casa vamos a trabajar lo mismo que trabajamos aquí en terapia. Tiene que acabar 2 renglones de la tarea, la actividad, para después pueda pasar a jugar. O sea, primero esto y después lo otro. No, sí, que no sé qué. Y ya en casa es un panorama distinto, porque el niño está como de, es que ya me cansé, ya quiero mejor jugar. Y el papá acá y ¿cuánto llevas? Un renglón. Ándale, pues ya a lo mejor ya te cansaste, ya te dolió la mano y ya vete a jugar, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, el trabajo que uno hace a veces en terapia, pues ahí en casa no se refuerza. Y ahí es donde a veces ni siquiera notamos el avance también con las personas, porque al final sí es que los papás también se involucren un poco en el trabajo que nosotros hacemos. Que ahí es como ahorita te escucho, Marin, y digo, fíjate qué cañón que uno tenga que hacer hasta con palabras bonitas decirle al papá que se integre, ¿no? Como el de, ándale, mire, no le voy a quitar más de 10 minutos. O sea, cabrón, es tu hijo, o sea, necesitas integrarte. Yo como tu nutriólogo, como terapeuta, no te tengo que decir o exigir que vengas a la consulta de tu hijo. Tú me tienes que exigir a mí los resultados. Los resultados o Así probablemente también la integración, porque nutrición es común. O sea, yo me acuerdo de una consulta con una niña, su mamá, y la mamá en el teléfono, o sea, en la valoración, viendo, espérame, me están marcando, y se salía y se metía y ya se perdía de lo que hablábamos, ¿no? Y yo veía a la niña, bueno, no niña, pues a la jovencita, 14, 15 años, pues como que, bueno, y esto y aquello. Y la mamá, si sonaba el teléfono o el Apple Watch o su smartwatch, y sí, sí, y yo de puta madre, o sea, estamos hablando con algo de interés para tu hija, hasta el punto que le digo, oiga señora, necesito que se me integre 10 minutos, o sea, mi consulta dura 20, se me pasó 10 en el teléfono y en el reloj, o sea, perdóneme, pero, y se lo dije ahí, o sea, no sé si me alcanzó a entender lo que le estaba explicando a la chica,
acerca de cuando no le da hambre, acerca de cuando va al ejercicio, no sé. No, es que ella ya sabe, es que ella ya sabe, ya también lo entiende, pero es que perdón, discúlpeme, ahorita tengo esto del trabajo. No se preocupe, a todos nos pasa, ¿no? Pero te das cuenta que a veces los papás, inclusive por la salud de sus hijos, pues llegan a interesarse la mitad. No todos, ¿no? Obviamente hay papás que sí, a ver qué pasó, qué le dijo, qué tengo que hacer, cómo lo debo de trabajar, qué es responsabilidad mía, porque este mocoso está ahorita conmigo, depende de mí, yo trabajo para él, necesito que esté bien, necesito que estemos bien. Es esa integración que a veces los papás, vuelvo a esto, no todos, pero se quitan tan fácil de esa responsabilidad, porque el chiquillo ya sabe, porque él es el que tiene el problema, lo que desean, ¿no? Al final es el que está mal, arréglemelo. Pues ahorita en 2 horas le echo ahí mecánica y el morrillo sale Ya como sale nuevo. arreglado. Pero pues no es así. Así es. Y que bueno, finalmente hablando de la responsabilidad ahorita en esta parte de lo que viene siendo el integrarte y el preocuparte, tener esa responsabilidad en base a lo que realmente está pasando tu hijo, creo que también es la parte de crear una responsabilidad con el ejemplo que se le está dando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la parte de la responsabilidad del ejemplo? Yo creo que en esta parte de la responsabilidad del ejemplo para los hijos o para nuestros hijos, debemos de estar o tener presentes de que los niños aprenden de una forma consciente y de una forma inconsciente. Entonces, yo como papá no puedo estar exigiéndole a mi hijo que no diga malas palabras, que no diga mentiras, que se comporte de cierta forma, cuando yo como papá digo malas palabras, porque soy adulto y eso se las puedo decir, tú no, porque digo mentiras o miento, dile a la persona que viene a tocar que no estoy. ¿Cómo le voy a exigir yo a mi hijo si yo no tengo esa responsabilidad propia desde mi persona para poder enseñarle? Pero yo creo que esta parte de la responsabilidad viene mucho más atrás, de hecho mucho más de que, mucho más tiempo atrás de que un niño esté en el vientre. O sea, yo como papá necesito saber para qué voy a traer a la vida a una criatura, a un hijo. O sea, qué es lo que para mí va a significar esa parte de tener una descendencia. Si nada más es porque la sociedad así lo marca, porque es lo normal, me caso y luego tengo hijos y ya eso es lo que se tiene que hacer. O realmente tener una conciencia de para qué quiero tener a un niño, sí, muy deseado, yo quiero un hijo, quiero la parejita, pero ya cuando están los niños, es que es bien chillón, es que no me deja dormir, es que todo desvelado y me tengo que ir a trabajar, es que ya no tengo tiempo de nada, y es un renegar de parte del papá porque ya no tiene ese tiempo que tenía anteriormente. Entonces yo creo que también por ahí, no sé si algún día hagamos como algún curso, no escuela para padres, sino que va a ser esta parte de responsabilidad para padres o futuros padres, donde realmente tengan esa conciencia de para qué o por qué. Entonces, dentro de ya el aprendizaje de los niños, en la parte consciente, pues sí, esto es lo que tú le dices, a ver, repite desde que están bebés, hay una sonrisita, ay, mira, qué bonito, lo cargas, lo acaricias, ese cariño que le das, ya empieza a haber un aprendizaje de parte del bebé, como tú bien lo dijiste, esas recompensas, donde ya la atención hacia el niño o hacia el bebé empieza a repetir las mismas acciones. Y de la forma inconsciente, pues es todo lo que tú no le estás enseñando a tu bebé o a tu hijo directamente, sino que lo estás haciendo en otro contexto, pero tu hijo también está viendo, está escuchando. Está sintiendo los gritos, las peleas, los arrumacos, los cariños con la pareja o con otras personas. Tu niño lo va a repetir. Y sí es bien cierto que dices, es que yo no le enseñé eso, ¿por qué aprende? Pues obviamente también hay otro contexto que es el social, donde tu hijo también está aprendiendo de una forma no directa o directa e indirecta, donde aprende a base de modelos de repetición. Y es ahí donde el papá
tiene la responsabilidad de que su hijo se comporte en un lugar, no en un lugar, a lo mejor sí, en un lugar de visita, pero el primer lugar donde se tiene que comportar es en casa. Hay que poner reglas, hay que poner límites, papás que tienen que tener esa responsabilidad afectiva hacia su hijo. Perdón, Marco, yo interrumpiendo siempre, ¿verdad? Pero es que ahorita me quedé así como en la lela lo que decías de la imitación, que a veces el papá dice, pues es que yo nunca se lo enseñé, porque yo en redes sociales pues tengo al final pues varias personas, ¿no? Pero tengo muy grabado a un chavo que pues le gusta la fiesta, el alcohol y todo eso. Y recuerdo una historia que pues subía con su hijo y iba él manejando y con una cerveza y escuchando música y su hijo al lado, ¿no? Y cantando la misma canción los dos, pero pues él con una cerveza. Entonces dices, pues tal vez el niño al final va a terminar imitando esas acciones, va a ver que el conducir tomando pues es normal, es parte de, o estoy como siendo alguien mejor, y eso lo vivimos muchos en las escuelas, ¿no? Cuando llegaba el típico malandrillo o el típico abusón, y que te dabas cuenta que en su casa pues era el que maltrataba, ¿no? Y se veía un chiquillo vulnerable y se lo agarraba a zapes y lo terminaba pues como agrediendo. Tengo el caso de un amigo que tristemente pues lo desvivieron y él se dedicaba a todas estas cosas pues de los mundos turbios, ¿no? De toda esta situación pues de olas de violencia. Y yo recuerdo que en la secundaria era el bravucón, era el que pegaba. A mí, gracias a Dios, nunca me hizo nada porque yo siempre era como alejadito de él, pero a todos los demás y los hacía sentir mal, o sea, les decía que eres un joto, que eres bien pinche niñita y todo eso. Pasan los años y en una ola de violencia que vivimos en el pueblo, pues resulta que pues, andaba en todo eso y pues al final lo desviven, ¿no? Entonces te quedas en una cuestión de qué tanto impacto, porque su mamá iba a las juntas y era una mujer muy recia, se enojaba, a él le daba miedo que fueran las calificaciones porque pues al final no tenía como un interés por la escuela y eran regaños ahí enfrente de la gente, o sea, jalarle la oreja y nosotros era ver al bravucón al alto que le estaban dando una suya, ¿no? Pero te dabas cuenta que pasaba, se iba su mamá, venía el otro día y pues no andaba con quién vengarse, ¿no? Y al final son personas que si no hay una correcta conciencia de lo que están viendo, de lo que están imitando, de todo eso, pues terminan en situaciones pues trágicas, ¿no? Desde la parte pues de psicológica o de conducta. Sí, y es algo como muy común que se viene manejando la parte de replicar lo que en casa se aprende. Te digo, esa parte consciente, inconsciente es un modelo donde todo ser humano aprendemos. Y aprendemos porque el primer contexto de aprendizaje es la familia. Entonces, si la familia es una familia disfuncional, pues obviamente va a haber conductas disfuncionales en quien aprende. Si es una familia funcional, obviamente ese tipo de conductas se pueden llegar a reforzar si en la casa, en la escuela, en otros lugares, también el niño se empieza a rodear de ese tipo de personitas que tienen ese mismo tipo de conductas. Y es algo que todos aprendemos cosas buenas y cosas malas, pero los reforzadores, y dices, ay, me hago el gracioso porque ya le di un zape, porque le puse un sobrenombre, porque buleo a alguien más, y esas conductas de las amistades donde llega también una edad que es la parte de la adolescencia, donde buscamos como ese grupo de amigos todavía mucho más fuerte, que tenemos algo en común, y si todos ríen el chiste, pues obviamente por él le voy a seguir. Y aparte del contexto que tengo en casa, pues me va a reforzar más. Pero si es un contexto mucho más sano, donde el niño tiene buenas calificaciones, se junta con otros amigos que también les gusta el estudio, pues obviamente vamos a tener una calidad de persona con más valores, con más respeto, con una responsabilidad emocional y afectiva mucho más consolidada
que alguien que presenta disfuncionalidad en casa. Pero yo siempre he dicho también que muchas veces no nos ponemos a pensar, y sigo insistiendo antes de tener niños o tener familia, realmente para qué queremos tener a un niño o para qué queremos que nuestra familia aumente. Si es para Por quejarnos ganas. toda la vida, si es por Así ganas es. o, Sí. o realmente no hay una conciencia de para qué. Y es que es bien triste, Marcos, es bien triste cuando te cuestionas, ¿por qué quieres ser papá? Ay, porque la bendición y es lo más bonito y porque soy mujer y puedo dar vida y dices tú, a ver, espérate, ¿realmente lo estás diciendo desde una conciencia? Porque en muchas ocasiones no te pones a pensar si realmente tienes esa responsabilidad en todos los ámbitos para educar un hijo y que no se trata de traer hijos al mundo porque es parte del show, ¿sí? Pero algo también fuerte. importante, ¿no? O sea, que es la parte del aprendizaje por alimentación, nutri. Lo más, híjole, pues donde se aprenden todos los hábitos, la mayoría se refuerzan y otros al final pues terminan siendo pues también olvidados. Lo que hablábamos en el programa pasado acerca de pues de que hay niños al final que tienen rechazo a ciertos alimentos, ¿no? Pero poniendo esa parte, compañeros, con respecto a lo de la alimentación, pues es sabido, ¿no? Que los hábitos de alimentación pues al final son conductas que los papás nos terminan heredando, acciones de cómo ellos consumen refresco, de cómo ellos al final terminan cenando muy noche, y que son cosas que tal vez en un niño, uno, en esa también, hay que decirlo, ¿no? Ignorancia de la gente, pues lo ve como normal, ¿no? Las galletas se le antojan, la parte del refresco pues está chiquito y ya le puedes dar. Recuerdo mucho una paciente que tuve hace unos días que es mamá, que lleva apenas a su niño, lleva 4 meses, me parece, está en lactancia, de hecho pues también es parte del proceso de atención nutricional o de soporte nutricional, el ayudarla a la producción de leche y todo eso. Entonces el niño apenas tiene 3 meses, un bebé, y la mamá de ella, ¿no? Es que mira cómo me ve ya con la galleta, es que mira cómo me ve ya con la leche, con el refresco, se le antoja, dale tantito o poquito. Los de probadita. Ajá, entonces, acciones que al final, Se le va a romper la ajá, idea. se le va a romper la famosa hiel, ¿no? Que no sé ni qué es la hiel, pero bueno. Se le rompe. Se le rompe, pero se rompe. Y esas acciones que tienen los papás de hoy en día y que los vivimos muchos también en etapas cuando estábamos niños, que esos hábitos de alimentación pues también se imitan, ¿no? Mi papá se está comiendo una hamburguesa, pues yo también quiero una como él, mamá, ¿no? Y las papas y todo. Y hay que entender que mucha gente inclusive ve a los niños como adultos chiquitos, ¿no? Que es que, ay, pobrecito, bueno, le estás dando a un niño de 7 años con, ¿qué te gusta? 30, 40 kilos, 40 kilos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De 8 años, 40 kilos, que al final lo de una persona que pesa 90 kilos, de una persona que es de 30 años, ¿no? Que tiene un gasto de energía diferente, que tiene necesidades energéticas distintas, y la gente lo ve normal. Es que él también quiere 5 tacos, dale 5 tacos. Estás comparando a un niño con una persona adulta que trabaja, que tal vez hace deporte más exigente. Entonces, ese tipo de acciones al final terminan siendo perjudiciales pues para el niño a la edad adulta. Terminan generando más hambre, hay cambios internos a nivel metabólico, a nivel hormonal que se van a alterar si al niño le empiezas a dar eso desde muy pequeño. Pero tristemente ya está esta parte de normalizar, es que él come, es de buen diente, es que él al final mejor, como lo típico, ¿no? Mejor gordito que flaquito que de lástima, ¿no? Entonces, la gente tiene esa idea tan arraigada por cultura, por social, de que está bien que un niño coma, y si come doble, pues mejor, ¿no? Porque va a crecer más fuerte. Tristemente vivimos un problema tan drástico en nuestro país como es la obesidad, y que obviamente obesidad la gente anteriormente era sinónimo de salud, ¿no? De un niño robustito, chapeadito, pero ahora es muy claro que los niños están desnutridos, aunque se escuche raro, ¿no? ¿Cómo va a estar desnutrido este chamaco si trae el cachete y la des? Sí, pues, porque la calidad de su nutrición, pues al final es baja, ¿no?
¿cuántas veces de ese niño va a consumirte verdura y fruta? ¿De dónde va a salir la calidad alimentaria de micronutrientes, de nutrientes de calidad? Pues no la hay. ¿Por qué? Porque ha sido obeso o ha generado la obesidad por hábitos de alimentación que los papás al final llevan a casa. Hay gente que te llega a consulta diciendo, es que nosotros no comemos así, él es el que me pide doble plato. Ah, señora, y pues el chiquillo le da para el gasto, ¿o qué? ¿Para que le esté dando usted lo que él quiera? Pues no, pero es que, ay, ¿cómo lo voy a dejar así? Es que no se me vaya a enfermar. Pues échale ganas, porque yo creo que así se le va a enfermar Al menos contrario. rápido, ¿no? O sea, son acciones que sí los papás tienden a no cuidar en un menor. Y la parte de la actividad física también. Hay varias evidencias científicas que nos hablan de que el que unos papás sean físicamente activos, tal vez no deportistas, obviamente de alto rendimiento, pero físicamente activos, generan en el niño esa aptitud para el interés para practicar algún deporte o alguna actividad, que inclusive los papás los vayan a ver. O sea, ¿cuántos tenemos al final vagos recuerdos de que si jugabas básquetbol, fútbol o hacías algún deporte, danza, qué sé yo, tenías a tus papás enfrente viéndote? Ahora se ha modernizado más eso, ¿no? Los famosos papás presentes. Ahora que fue el desfile de primavera, les decía, o sea, no manches. ¿Era desfile de niños o de papás? El papá, la mamá y todo. Yo decía, bueno, me tocó a mí tal vez una experiencia diferente, pues al final venimos de familia pues, trabajadora, que no había esa oportunidad para que el papá tal vez estuviera conmigo en eso, de repente mi mamá, pero ahora veo a los niños y digo, o sea, ¿qué va a ser de estos niños a los 20 años? Que vieron a su papá ahí desfilando con ellos, allá aplaudiéndoles, ahí llevándolos al hacer deporte, vámonos a natación, o sea, ese tipo de cuestiones que al final se van a heredar, ¿no? Porque tal vez el papá también lo hace. Tristemente hay papás que, no, que lo haga, porque a él le va a servir. Pero al final el niño, si no tuvo una conducta de que el papá terminaba haciendo ejercicio, terminaba cuidando lo que comía, pues probablemente sea por un momento el que el niño lo haga. Porque inclusive hay papás que atosigan a sus hijos por querer comer bien y por querer que hagan deporte, cuando realmente el niño no tiene un ejemplo en casa de eso. Lo hago mientras mi papá esté presente. Cuando yo ya me puedo independizar, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque fue algo que me inculcaste de forma obligada. Ni siquiera me preguntaste si a mí me gustaba comer eso, si a mí me gustaba hacer ese deporte, si a mí me gustaba, en lugar de ir a correr, me gustaba tal vez más la natación. Pero obviamente se entiende que hay papás que quieren, lo hemos hablado en algunos momentos, digamos, como darle al hijo lo que yo no tuve. Y en la comida pasa lo mismo. Es que a mí no me daban pizza, es que a mí no me daban hamburguesas, es que a mí no había refresco, es que a mí no me lo contaban la comida. Es lo contrario. Ajá, y ahora, pues que mi hijo tenga todo, ¿no? Que mi hijo no le sufra. Se le antoja una pizza al chamaco, órale, encárgasela porque el Domino's está al 2x1. O, y al fin lo único que te vas a llevar de esta vida es lo que te comiste. Pues sí, entonces, tristemente, pero es muy, muy cierto, güey, los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, pues al final también los vamos a ver reflejados desde nuestros papás, ¿no? Entonces, empiecen ustedes, papás, a comer mejor, a hacer deporte, a cuidar más su salud, porque son cosas que su hijo ve, y al final lo que tu niño va a quedarse de ti es un papá saludable, es un papá preocupado, es un papá con ejercicio, es un papá que al final está presente, no solamente de una forma física, sino también de educación nutricional y de hábitos de ejercicio. ¿Okay? Así es. Qué bonito. ¡Guau! De verdad, un tema de muchísima conciencia. Y de verdad, papás que nos estás viendo, ojalá que toda esta información te sirva y te sea funcional. Y ojalá hagamos una segunda parte de este tema, porque siento que todavía hay como mucha información como que abarcar. Yo quiero segunda parte de muchos temas, ¿no? De todos los que tenemos, Pero bueno, el día de hoy nos despedimos. Fue un placer haber estado con ustedes, compañeros. De verdad, me encanta. Y ustedes que nos están viendo, no se les olvide, por favor, darle like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Consulta con Los especialistas. Cuídense mucho. Adiós.